Subterráneo. Tercer mundo, sultanes del aire, por Subterráneo. Estamos de vuelta al aire, se nota que está operando Cristian, escuchábamos Memorias de Siglos, un clásico de Hermética del año 92, ¿no, operador? 92, ácido argentino, un poco más y estábamos saltando todos acá arriba del escritorio. Bueno, se pobló el estudio. Somos una banda, ¿eh? Mágicamente, digamos que Ulises Boisonet está contra el paredón. Ulises es sociólogo de la UBA, investigador y docente. Acá, si no es docente, no se puede cruzar la puerta de la radio, parece. Es la exclusividad. Bueno, realizó un trabajo que se llama Violencia de Mayo, Guerra y Violencia Social en las Provincias Unidas. Arranco preguntando yo. Sí, preguntá. Bueno, estamos acá en el estudio, vamos a presentar a todo de vuelta. Además de Ulises, está Adrián, está Gastón, y antes no lo presenté, está Ignacio Vila, que la semana pasada salió por teléfono, hoy vino al estudio. ¿Qué es la violencia? ¿Qué tal? Buenos días. Primero, muchas gracias a todos por invitarme. Bueno, a vos, Alejandro, que te conozco desde hace unos años. O sea, en mi trabajo yo tomo la violencia como un concepto sociológico, porque en mi libro yo hago un análisis sociológico desde el materialismo histórico de la violencia social, ¿sí? La primera parte del libro yo la divido haciendo una conceptualización tanto histórica como social de los distintos tipos de violencia social, valga la redundancia, que hubo a lo largo de la historia y que generaron grandes cambios en la humanidad y en las sociedades humanas, ¿sí? En general, todos los seres humanos, en mayor o menor medida, somos violentos. El tema es que por cuestiones culturales, psicológicas, sociales, nos reprimimos. O sea, uno no puede estar siendo violento constantemente, aparte somos racionales. Sin embargo, en los procesos revolucionarios hay toda una ola social de violencia que arrastra a los individuos. Bien, como yo decía, hago un análisis del materialismo histórico, desde Marx, tomando también conceptos tanto de Durkheim, yo soy sociólogo, y de Freud, ¿no? Que Freud toma muchas categorías que entrecruza tanto en términos sociales como psicológicos. Dentro de este marco teórico, de este análisis de la violencia, también en la primera parte del libro, yo tomo la tesis que desarrollo, es que la violencia social ha sido la generadora de grandes cambios sociales, ¿sí? La violencia social, hoy que la violencia social en general, toda la violencia, se repudia, ¿sí? Digamos, en parte es una cuestión políticamente correcta, pero en los procesos revolucionarios de cambio traumático, la violencia es la que genera esos cambios. Otro concepto que tomo claramente es el de lucha de clases y de guerra de clases, porque yo analizo el proceso revolucionario de mayo de 1810 en Buenos Aires y en las Provincias Unidas, y de cambio traumático como un cambio en donde los individuos, formando un grupo social, ¿no? Que está liderado políticamente desde ya, pero son conscientes de que están cambiando las estructuras sociales, económicas y políticas de la sociedad en la que se vive. O sea, en el contexto de la violencia como, primero social, y segundo como transformadora y traumática, porque queda grabado en la memoria tanto de las sociedades como de los individuos el impulso violento, especialmente del comienzo. A nosotros de chiquito en las escuelas nos enseñan, bueno, de alguna manera portarse bien. Portarse bien, claro, una imagen edulcorada de la Revolución de Mayo, ¿no? No se dice, por ejemplo, que Belgrano fue, sino uno de los principales fusiladores que tuvo la Revolución,
que Castelli era un agitador y que generó y llevó adelante una guerra revolucionaria contra los españoles en el Alto Perú, en lo que es hoy Bolivia, tomando un elemento indigenista hasta ese momento poco desarrollado. También no nos dicen... Moreno lo mencionás en el libro. Moreno no, desde ya. Moreno es el ideólogo y es el fundamentador político. Una pregunta, sí. Esta violencia social que vos, o sea, como la fuente serían las relaciones de explotación. Sí, a ver. Sí. Y si eso es así, sí. Digamos, porque los conductores de la revolución, ¿no? O sea, según entendí que vos nos contabas un poquito antes, sería como un sector de la burguesía, ¿no? Pero en verdad los explotados, los que van a la lucha, ¿no? Y están conducidos políticamente por la burguesía, digamos, la masa que forma los ejércitos del pueblo, ¿no? A ver. ¿Cómo se transmite en esa relación de explotación la violencia desde las bases para la condición política? Bueno, toda revolución tiene un liderazgo político. La burguesía en ese momento también era en parte explotada. Era explotada por el realismo monárquico. O sea, la burguesía era la clase social más avanzada. Estaba tratando de iniciar la sociedad capitalista moderna, burguesa moderna. Y que era expoliada por el realismo español. ¿Por qué? Desde ya que después los revolucionarios burgueses, los líderes, van a necesitar del pueblo. Pero en el periodo de los 10 años o 12 años anteriores a la Revolución de Mayo, hubo 5 intentos de rebeliones, de revoluciones. Desde 1792. ¿Sí? Desde ya que las masas van a participar lideradas por la burguesía, pero la burguesía también en parte se da cuenta que es la generadora de riqueza, ¿sí? Y la que es expoliada. ¿Qué es lo que piden los burgueses, que eran estancieros, comerciantes, especialmente en Buenos Aires, pero en las provincias también terminan aceptando la revolución? Libre comercio, ¿sí? Que el dinero recaudado no se fuera a toda España. Y llegó un momento que dijeron, bueno, podemos gobernar nosotros mismos, que el mismo pueblo, que ellos se consideraban pueblo, mejor dicho, vanguardia de ese pueblo, dejara de ser sometido a la autoridad de España. Ulises, ¿qué es esto de cuando decís que la corona española, de alguna forma, acá los futuros o próximos revolucionarios, de alguna forma eran los que lo estaban como explotando también? ¿A qué te referís en que... ¿Cómo los explotaban? ¿De qué manera? La explotación económica se da porque, desde una mirada marxista, ¿no? Hay una clase dominante que hasta ese momento era el feudalismo colonial, ¿sí? Que tenía el poder político aún. Sin embargo, la generadora de riqueza era la burguesía, la que generaba la producción, el trabajo. Hoy en día tenemos otra situación, desde ya que, digamos, los sectores desposeídos, los peones de campo, los gauchos, era lo que, si se quiere, podía ser el protoproletariado, ¿sí? Sin embargo, yo lo que me refiero es que la generadora de riqueza en su liderazgo era la burguesía y era la clase explotada del feudalismo, ¿sí? En una mirada 100% marxista, ¿sí? Desde ya que tenías los sectores, tanto en las provincias... acá nuestras, ¿no? Más que nada en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, había pocos campesinos en subsistencia. Otras realidades como hay en América Latina, donde los campesinos, especialmente indígenas, eso sí se va a ver, por ejemplo, en el Alto Perú, cuando Castelli va como delegado de la Junta. Pero en Buenos Aires, digamos, Buenos Aires y lo que después fueron las grandes provincias, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, la lógica ya de capitalismo estaba arraigada. El tema es que a la burguesía le faltaba el poder político. Por eso España seguía matando con impuestos, ¿sí? A los burgueses, a los estancieros, a los latifundistas. ¿Y cuál es la idea o cuál es el recurso que tiene? El contrabando. El contrabando claramente es la forma en que los burgueses del Río de la Plata pueden tratar de eludir en parte esa explotación dineraria, si querés, que hace la corona española. ¿Y cuáles fueron las condiciones, digamos, que posibilitaron que la violencia estalle? Bien. En la tesis que tengo yo, en la segunda parte del libro, aparte que yo explico brevemente los 5 episodios anteriores, es que la burguesía estaba armada desde 1806, no solo la burguesía como clase dirigente,
sino que había armado el pueblo en las invasiones inglesas, ¿sí? Como, ¿se acuerdan del famoso Marqués de Sobremonte que huye a Córdoba? Los porteños nos quedamos solos y tenemos que defendernos, que decide Liniers, después de que los burgueses lo presionan, ¿sí? Armar al pueblo. Y ahí sí estamos hablando de ciertas clases desposeídas tuteladas, desde ya. La situación de violencia, digamos, se va a ir creciendo desde 1806, porque el pueblo está armado, no solo sus dirigentes, ahí se empiezan a crear regimientos, están los patricios, ¿sí? Los montañeses, arribeños, que son regimientos fundados por los burgueses para defendernos de las invasiones británicas. En 1810 ya había habido dos intentos, en 1808 y 1809, de intentos de revoluciones, donde van y vienen, o sea, lo intentan inclusive a poner a Liniers, Moreno, Castelli, Rivadavia, muchos lo tratan de poner y sumar al bando revolucionario de Liniers. Liniers se niega claramente, va a ser uno de los contrarrevolucionarios, pero ya digamos el clima social está listo para que la burguesía asalte el poder político, que era el último que le faltaba, y tenía la ventaja, sabiamente pensada, porque exige la burguesía, armarse y armar a los sectores subalternos populares. Y suponete esa burguesía podría haber pactado con los ingleses durante las invasiones inglesas, o sea, ¿cómo se genera? Porque son 4 años nomás, de 1806 a 1810, o sea, habría un proceso de generación de conciencia como de distanciarse de España, porque en las invasiones inglesas defienden la pertenencia al Imperio Español. Sí, a ver, esa es una estrategia desde ya para cubrir sus propios intereses burgueses, sus intereses económicos. En mi opinión, hay varias líneas, ¿no?, de investigación. Yo me quedo con que la burguesía porteña, rioplatense, después Argentina, ya estaba preparada y decidida a ser independiente, a generar una acumulación y una nueva sociedad burguesa independiente de cualquier otra ocupación. Por eso es resistir a Inglaterra. Viste que popularmente dice, se tendrían que haber quedado los ingleses, bueno. Sí. No le convenía. O sea, los burgueses argentinos, rioplatenses, se querían sacar cualquier yugo para no ser obstaculizados en su acumulación. Porque los ingleses hubiesen hecho lo mismo. Hubiesen matado con impuestos, seguramente, quizás hubiese dado más libertades políticas. De hecho, después se negocia siempre, se comercializa siempre desde con Inglaterra. O sea, cambia desde la connotación. De hecho, los ingleses mismos se dan cuenta que es mejor que se independicen y apoyan el proceso revolucionario e independentista argentino. Pero los burgueses, a mi modo de ver, en mi análisis, los burgueses argentinos, no les convenía tampoco quedar como una colonia inglesa. O sea, la decisión ya estaba, el tema era el momento triunfante. Ahora, qué interesante, la verdad, che. Y qué loco sea, porque claro, esta forma muchas veces de tener un enemigo detectable fácilmente, el español, digamos, y que hace unir a los burgueses, termina generando una independencia política, esto que hablábamos así, pero la situación económica cada día empezó a empeorar a partir de ahí, ¿no? Porque de alguna forma este sistema de protección que tenían los españoles de la colonia hacía que la economía, sobre todo de las provincias del interior del país, realmente funcionara. Y con el libre comercio se empezó a destruir todo tipo de desarrollo económico del interior, sobre todo de la parte más de la Mesopotamia argentina, o también de la zona de Salta, Santiago del Estero, eso que empezó a destruirse, y empezamos un proceso que lo grafica muy interesantemente Rosa en Las Masas y las Lanzas, de guerra civil interna, donde se pierde un poco de vista claramente cuál es el enemigo, ¿no? Digamos, ya el español no. Bueno, ahora ¿cuál? ¿No? Hay una guerra civil muy fuerte durante muchísimos años, que es muy interesante, que sigue el proceso de violencia. No, ya, a ver, la primera parte de tu pregunta y afirmación a la vez, depende para quién hubo, digamos, un proceso de deterioro. A ver, la burguesía porteña digamos, se considera la vanguardia y necesita expandir la revolución al mayor territorio posible. Un burgués de aquel entonces te va a decir de que el libre comercio va a generar el progreso y va a generar el desarrollo. El problema es, digamos, esa eficiencia que tenía, si querés, el sistema español, es que en las provincias y entrados en mitad del siglo XIX se mantenía una lógica feudal. Eso es lo que Mayo quiere terminar, Mayo de 1810. Si quiere que todas las provincias se incorporen a un mercado nacional, y ese es el problema de la guerra después entre unitarios y federalistas. O sea, ¿a qué intereses, a qué sector de la burguesía? Eso yo lo trabajo en mi anterior libro.
¿qué fracción de burguesía representa? Porque no es solo Buenos Aires, es otro error que se comete. A ver, Buenos Aires, por ejemplo, los unitarios, los grandes líderes eran de provincias. O sea, el único unitario posta fue Rivadavia. Nació en Buenos Aires, ¿no? Dejemos a Rivadavia para la segunda parte, porque Sí, el capítulo del libro de Rivadavia queremos que lo comente. Está bien, está bien. No, pero a ver, dependiendo qué sector, qué fracción va a decir, bueno, va a convenir o no el libre cambio o el liberalismo económico. Pero claramente están a favor, inclusive las burguesías, las pequeñas burguesías, si querés más avanzadas o modernas, del interior, en que el feudalismo colonial también ahoga, y mucho, sobre todo con impuestos, al desarrollo económico. Se está tratando de construir la nueva sociedad burguesa, y yo hago la separación en la sociedad, relaciones sociales, y también la forma de acumulación capitalista, que ya la lógica estaba, pero bueno, faltaba imponerla a todo el sector territorial, ¿no? Recordamos, con Ulises Boisonet presentando el libro Violencia de Mayo, Guerra y Violencia Social en las Provincias Unidas. Del otro lado, Cristian también quiere también pregunté. Te quería preguntar, ¿en qué medida crees vos que la parte ideológica o los demás procesos emancipatorios, llámese de Estados Unidos, cristiano, influyó en esta burguesía que vos comentás? Sí, no, claramente influye. Creo que principalmente la Revolución Francesa. Después, inclusive, la cuestión constitucional es la Revolución y la Constitución norteamericana. Pero los sucesos tanto de Francia como de Estados Unidos le dan el impulso final, ¿sí?, para decir es ahora o nunca y tomar el poder. Pero claramente, a ver, la burguesía argentina siempre se vio reflejada y trató de imitar a Francia, a la clase dominante francesa. Después, digamos, después de 1850, después de la caída de Rosas, se empieza a hacer un viraje constitucional más hacia Estados Unidos, pero hay un trabajo muy interesante, como siempre historiadores, la sociología, eso es una crítica que yo siempre hago, la sociología toca muy poco el proceso revolucionario de Mayo nuestro, por eso a mí, o sea, yo me dedico tanto a este periodo como aparte con la religiosidad, ¿no? Un trabajo muy interesante de Noemí Goldman, ¿sí? Que eso, creo que se llama algo así, la influencia de la Revolución Francesa y Americana en el Río de la Plata, en donde ella analiza que todas las grandes, inclusive todas las grandes líneas jacobina, girondina, liberal, de Francia, están representadas en la burguesía argentina, ¿sí? Después también la de Estados Unidos. A ver, no nos olvidemos que la guerra de independencia yanqui es financiada irónicamente por la monarquía francesa, ¿sí? Porque la que nace separarse de Inglaterra, y bueno, y termina, ¿no?, financiándolo y haciendo casi quebrar a Francia, por eso después los burgueses franceses se levantan contra el rey. Pero no, desde ya que hay una cuestión ideológica. Fíjate que Moreno es el primero que traduce en el Río de la Plata el contrato social de Rousseau, que es la Biblia liberal, si se quiere un poco más social, especialmente que del sector jacobino de Robespierre en Francia. Moreno traduce el contrato social, menos la parte de la crítica que se le hace a la religiosidad católica. Otro tema, todos los burgueses revolucionarios están de acuerdo que hay que disciplinar y aleccionar al catolicismo, pero no exterminarlo, ¿sí? Porque es en términos durkheimianos de Durkheim, es una forma de solidaridad y lazo social. Hasta el día de hoy, miren, ahora tenemos un papa argentino, o sea, al papa muchas veces inclusive capaz que la gente no es creyente o no es practicante, pero se lo quiere porque es argentino. Es una cuestión de identidad. Bueno, los revolucionarios de Mayo, muchos creyentes, ¿sí?, consideramos que al catolicismo hay que de alguna manera hacerlo entrar en el juego de la revolución. De hecho, hay muchos curas que participan en las huestes revolucionarias, ¿no? Alberti, un miembro de la primera junta, es cura. Ulises, vamos a un cortecito y volvemos para hablar de Rivadavia. Bueno.